Alguien definió la madurez como posponer, saber posponer valores inmediatos, alguien definió la madurez como posponer placeres inmediatos a valores a largos plazos. Vivimos en una generación de la gratificación inmediata, donde quiere placeres inmediatos. Pero cuando vamos a la palabra, vemos valores a largo plazo. Diga conmigo, valores a largo plazo. Se pone grande mi corazón al verlo a usted en esta noche y saber que usted se conecta desde su casa. Gracias por sacar este tiempo, lo valoramos, porque yo sé que usted viene de su trabajo, el efecto residual del cansancio del día, pero gracias por estar en este lugar. Le puse un título a la corta enseñanza que damos los miércoles en este lugar, y es: ¿está madurando tu fe? Y le va a dar la definición ahorita de madurez, una frase: cambiar placeres inmediatos por valores a largo plazo. Y me gustaría, si tiene alguien a su lado, que usted le pregunte en esta noche: ¿está madurando su fe? Mírelo por favor y pregúntele. Si no tiene a nadie ahí, póngase la manito en el corazón y reflexione y dígase: ¿está madurando mi fe? Porque las pruebas que cada uno de nosotros vive es diferente, pero la prueba que vive cada uno de nosotros revela si soy una persona madura o no. Alguien decía que aquello que estoy viviendo hoy, que odio tanto, prueba mi madurez. Lo que hoy odio, que estoy viviendo un proceso, me obliga a probar mi madurez en la fe. Por eso el título de esta enseñanza es: ¿está madurando tu fe? Y tenemos que crecer y tenemos que madurar. No podemos perder la perspectiva. Está un papá conduciendo su carro, está su esposa a un lado, mirando a través de la ventana del carro el paisaje, y sus dos niños están atrás con un carro de juguete de cuerda. Y de pronto el papá comienza a escuchar a sus dos niños: ese carro es mío. Y el otro dice: es mío. Papá me quitó el carro. Mamá me quitó el carro. Papá, ese carro es mío. Y el otro niño dice: ese es mío. No, es mío, es mío. Y de pronto el papá está tan estresado de escuchar la conversación inmadura de sus dos hijos, que mira a su esposa a ver ella qué va a decir, pero su esposa está mirando por la ventanilla al paisaje, se desentendió totalmente de lo que está pasando, y de los niños siguen peleándose por su carro. Y de pronto el papá voltea y le dice: no más. Cuando somos inmaduros, nosotros no somos personas que compartimos con las demás personas, somos egoístas. Los dos niños estaban siendo egoístas. Oiga, y cuando hablamos de bendición, porque estamos hablando de prósperos en todo, una persona egoísta es niña, y una persona egoísta nunca va a prosperar. Así que el papá toma una decisión y les quita el carro. Le dice: ni para el uno ni para el otro, explicando acerca de que cuando no compartimos y no podemos dar a los demás y compartir a otro, hay inmadurez en mi vida, y la inmadurez trae egoísmo, y el egoísmo corta la bendición, y lo poco que tenemos a través del egoísmo nos es quitado. Este papá les quita el carro a los dos, y los dos niños comienzan a hacer cara de enojo, cruzan sus brazos, y de pronto uno de los dos, el papá mirándolos por el retrovisor, dice: papá, si le entrego mi carro a mi hermano, ¿nos devuelves el carro? Y el papá dice: puede ser. Y entonces el papá les devuelve el pequeño carrito, y un hermanito se lo pasa al otro. Y el papá dice: oiga, qué actitud tan bonita. Pero el que entrega el carro comienza a decir: papá, ¿y cuándo me lo devuelven? Papá, ese carro ya lo tiene mucho rato. Papá, ¿cuánto tiempo le va a entregar el carro? Papá, ese carro me pertenece. Y de pronto se lo quita a su hermano, y el papá vuelve y les quita el carro a los niños, porque están siendo inmaduros y están siendo egoístas. Cuando nosotros somos inmaduros, por lo regular, la persona inmadura es egoísta. Con mi esposa
estábamos leyendo algo acerca de la gente tóxica. Y la gente tóxica no es aquella persona que le cuenta a usted el problema, no es aquella persona que tiene una necesidad y se la cuenta. La gente tóxica es aquella que carga una mochila sobre ella y quiere que las demás la carguen. Pero la gente tóxica quiere no solamente que usted cargue su mochila, sino que si usted le quiere ayudar, la persona no quiere dejarse ayudar. ¿Cómo así? Es tan tóxico que me descarga el peso que tiene, pero no quiere que yo le ayude. Y por eso se vuelve la persona tóxica. La persona tóxica por lo regular trabaja desde la industria de la lástima. Solo me pasa a mí, nadie me quiere, nadie me ama, todos me rechazan. Y entonces cuando encuentro esa actitud en una persona, es una persona que es inmadura, es una persona que es egoísta y es una persona que es tóxica. Y el título de esta enseñanza en esta noche es: ¿está madurando tu fe? Hay un niño que lleva al papá a un lugar, a un parque, y el niño tiene un soldadito, tiene un muñequito en su mano, que en la mano del muñequito hay una espada, un muñequito con una espada. Y de pronto el niño comienza a llorar y a hacer que poco de ruido y a mirar como si el mundo se hubiera acabado y ya nunca va a ser alegre, porque, ¿qué creen ustedes? Al muñequito se le perdió la espada. Y el papá, ¿qué hacemos nosotros cuando nuestros niños hacen pataleta porque no le encuentran la cabecita al muñeco, porque se le perdió un zapato al muñeco? Y el niño está sintiendo en su inmadurez que la vida se terminó. Usted le comprende, porque el niño es ¿qué? Pequeño, porque en su cerebro todavía no está madurando. Pero imagínese usted con alguien de 18 años que lo lleve al parque, que tenga el mismo muñequito y se le pierda la espada y comience a hacer pataleta. No es normal. ¿Sabe que hay gente adulta que se le perdió una pequeña espada y le está haciendo pataleta a la vida? Que está llamando la atención, que está siendo tóxica, que no es una persona que es madura en su fe. Y cuando yo no maduro en mi fe, cualquier problema me hace perder la perspectiva. El niño que pierde la espada quiere que todo el mundo se dé cuenta. El niño que pierde la espada quiere ganar la atención de todo el mundo, quiere que lo mimen, quiere que lo carguen, quiere que llamar la atención, quiere gritar, quiere hacer pataleta, porque él quiere hacerse sentir desde su inmadurez que en el mundo es el único que existe. Yo no sé si usted conoce a alguien así. Esas son características de una persona que es inmadura, ¿cierto? Y cuando no hay madurez, no hay unidad. Y cuando no hay unidad, no hay bendición. Por lo regular, la división empieza cuando no hay madurez en una de las partes. Y esa parte comienza a generar división. Y cuando hay división, no hay bendición. Diga conmigo: cuando no hay madurez, no hay unidad. Y cuando no hay unidad, no hay ¿qué? Entonces la división no trae bendición. La división trae ¿qué? Maldición sobre cada uno de nosotros. Déjeme decirle, iglesia, que así funciona el mundo espiritual. La mayoría de las cosas que Dios nos va a entregar a nosotros dependen de nuestra madurez. Escúcheme, se lo voy a repetir. La mayoría, por no decir todo lo que Dios nos da a nosotros, depende de nuestra madurez. Imagínense la madurez de este pastor, que yo sea el piloto de un avión y que yo me lo lleve a todos de viaje, yo piloteando el avión. Y que en un momento haya turbulencia y que usted de pronto vea que el pastor sale corriendo y dice: no, yo me voy porque... ¿Qué espera usted del líder cuando viene una situación difícil? ¿Qué espera usted de la persona que está liderazgo, que está en un liderazgo en la iglesia? Que sea una persona ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer los líderes en la iglesia? No es el piloto que cuando el avión está viendo una turbulencia es el primero que sale corriendo, se pone un paracaídas y se lanza. Porque tenemos que aprender a ser hombres ¿qué? Diga conmigo, tengo que aprender a ser una persona ¿qué? Ahora, Dios quiere entregarle a usted responsabilidades. Diga conmigo, Dios quiere entregarme responsabilidades. Ahora, Dios va entregando responsabilidades a medida que yo sea una persona. Dios entrega responsabilidades a medida que yo soy una persona que madura.
entre más responsabilidades, más madurez. Más madurez. Si usted se casó, tiene que aprender a ser una persona madura. Si usted es un empresario, si usted es un líder, si usted tiene un liderazgo en su vida, no puede ser como el niño que cuando se le pierde la espada al muñeco, entonces comienza a hacer pataleta. Y comienza a sentir, yo nunca voy a ser feliz en la vida. Entonces la forma, escúcheme, que esto es importante, la forma en cómo yo respondo a las situaciones de la vida muestran qué tan maduro soy. Usted sabe qué tan maduro es su esposo cuando hay crisis. Usted sabe qué tan madura es su esposa, qué tan madura es esa persona cuando hay crisis. ¿Sale lo peor o sale lo mejor en el momento de la crisis sobre cada uno de nosotros? Pero quiero sembrar algo en este momento. La situación que usted está viviendo es menos importante, escúcheme bien, que el plan que Dios tiene para su vida. Porque a veces pensamos que la situación que estamos viviendo es más grande que el plan que Dios tiene. Y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal para cada uno de nosotros. Esta situación está sacando lo peor. Esta situación está mostrando lo inmaduro que yo soy. ¿Está madurando mi fe? Pregúntese por favor en esta noche. ¿Está madurando mi fe? En Éxodo capítulo 2, porque tenemos que ir a la Biblia, versículo 11, dice la palabra de la siguiente manera. ¿Cuántos conocemos a Moisés? En la Biblia, ¿cierto? Pero dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, diga conmigo, madurez. ¿Crecido qué? Cuando alguien crece se supone que es una persona madura. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, dice la palabra, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿qué? En la arena. Vamos a recrear este momento en esta época en la vida de Moisés. ¿Cuántos años tiene Moisés ahí? ¿Sabe usted? Tiene 40 años, tiene Moisés en ese momento. No está tan joven, no está tan viejo, es un joven adulto, ¿cierto? Moisés había vivido esos 40 años adoptado, era hijo de la hija de Faraón, vivía en el palacio, todo lo tenía, no vivía penumbras, todo lo tenía. Y un día sale y en ese momento comienza a ver que un egipcio golpea a un hebreo. Tiene 40 años. Y en sus fuerzas, diga conmigo, en sus fuerzas, a su manera, ¿qué hizo Moisés? Mató al egipcio. Y cogió y lo mató y lo enterró en la arena, tapó y dijo, aquí no pasó nada. La Biblia cuenta que a Moisés lo estaban ¿qué? Viendo, ¿cierto? Y por eso Moisés, al darse cuenta que había sido descubierto, Moisés huye al desierto. Y el versículo que vamos a leer es un versículo que está, aquí tiene 40 años y es un versículo que vamos a leer 40 años después. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores o exactores, pues he conocido sus angustias. Esta palabra viene a la vida de Moisés, ¿cuánto tiempo después? 40 años después. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés en ese momento? Dios le está diciendo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores o exactores, pues he conocido sus angustias. Pero mire Éxodo capítulo 2, versículo 11, para que haga una comparación. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y dice, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. ¿Qué me muestra esto? Dios comienza a trabajar
en la vida de Moisés con un sentimiento que había en el corazón de Moisés. ¿Cuál revelan estos versículos que es el sentimiento que estaba en el corazón de Moisés? ¿Cuál creen ustedes que era el sentimiento? De libertar, de guiar, de ser líder. Pero la primera vez en su inmadurez para liderar, lo hace a su manera. Y para liberar al pueblo de los egipcios, ¿qué hace Moisés? Mata al egipcio. Pero 40 años después, diga conmigo, 40 años después, porque él ya ha crecido, Dios vuelve y llama a Moisés. Y en aquellos días, el versículo 7 de Éxodo 3, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido que sus angustias. Ahora, ¿qué le está diciendo Dios a Moisés 40 años después? Moisés, haga lo mismo que hizo hace 40 años, pero de una manera completamente diferente. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aquí Moisés, en su inmadurez, está logrando placer inmediato, pero aquí Dios le está diciendo a Moisés que tiene valores a largo plazo y que necesita vivir un proceso en su vida. Y Moisés había vivido durante 40 años en el desierto, había vivido un proceso. Diga conmigo la palabra proceso. Ahora Dios le está diciendo, escúcheme por favor, a Moisés 40 años después, ya tiene 80 años en este momento. Dios le está diciendo: Moisés, yo siento que en su corazón hay un llamado, hay un deseo de libertar, hay un deseo de ser líder, pero cuando usted empezó lo hizo en sus fuerzas, ahora lo va a hacer según mi voluntad. Moisés podía tener la siguiente conversación con Dios: hace 40 años lo intenté y fracasé. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros hemos tenido intentos en nuestra vida de hacer algo y fracasamos? ¿Sabe por qué fracasamos? Porque lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Lo hicimos en un momento de inmadurez. Nos dejamos llevar por el momento. Y entonces empecé una empresa y fracasé. Y cuando Dios me dice: venga, hay en su corazón un llamado, hay un deseo de ser empresario, hay un deseo de hacer algo en su vida, es el tiempo de emprender. A veces decimos: no, yo ya lo intenté, pero lo intenté en mis propias fuerzas. Déjeme decirle lo siguiente: los fracasos, lo que se fracasa sin Dios, se logra con Dios. Se lo voy a repetir: lo que se fracasa sin Dios, se logra con Dios. ¿Lo puede decir conmigo? Lo que se fracasa sin Dios, se logra con Dios. Fracasé en el matrimonio, claro, fracasé porque construí sin Dios. Fracasé en un ministerio, en la iglesia, porque quise construir un ministerio sin conocer a Dios. Tenemos muchos fracasos en nuestra vida porque estamos en un momento de inmadurez. Lo que se fracasa sin Dios, se logra con Dios. Y Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 10, dice: viendo Jehová que él iba a ver, ahí Moisés está viendo en el desierto una llama ardiente. Dios lo llama en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su ¿qué? Clamor, no su oración. Hay gente que reniega. Esa palabra clamor en el original griego no es que el pueblo estuviera orando, estaba renegando. Y ahora dice: he oído tu clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una, léalo conmigo, a una tierra buena
y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y alguien decía que de todos los feos, porque eran naciones que venían contra ellos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios dice: voy a hacer algo con ese pueblo que alguna vez usted en su inmadurez quiso libertarlos, pero ahorita ha pasado un proceso y hay una madurez en su vida 40 años después. Y versículo 10: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Cree usted que cuando Moisés estaba matando al egipcio, esta palabra podía venir sobre Moisés? No, porque Moisés era un hombre que inmaduro, y todo lo hacía en sus fuerzas, a su manera. Pero aquí ya ha sido un hombre procesado. ¿Qué fue lo que pasó en esos 40 años en el corazón de Moisés que tiene que pasar en nosotros hoy? Y aquí es donde está lo medular del mensaje. Porque para ser bendecidos y prósperos en todo, una de las cosas que yo miro en la vida de Moisés es rendición. Diga conmigo: rendición. Le voy a hablar rápidamente de esos pasos. Si no me rindo, me hundo. Si no me rindo, fracaso. Dios no bendice a un rebelde. Dios no bendice a un rebelde. A veces somos rebeldes y no nos rendimos delante de Dios. Pero para Dios utilizar a una persona, esa persona tiene que rendirse. Y tenemos que venir humillados delante del Señor. Diga conmigo: Dios no bendice a una persona rebelde. Yo le quiero preguntar en esta noche: ¿cómo responde usted a la autoridad? ¿Cómo ve usted a la autoridad? ¿Está hablando usted mal de la autoridad? ¿Juzga usted lo que hace el pastor? ¿Juzga usted a su papá? ¿Juzga usted a su jefe? ¿Juzga usted lo que hace la autoridad? ¿Qué pensaría usted como papá si sus hijos le dicen: papá, nosotros no estamos de acuerdo con la forma en que usted gobierna? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Sabe que sus hijos pueden juzgar la autoridad? Pero cuando hay una persona que se rinde y no es rebelde, nunca juzga a la autoridad. Una de las cosas que yo miro en la vida de Moisés es que había rendición en su corazón. Escúcheme lo siguiente: rendición tiene que ver con sujeción. Diga conmigo: rendición tiene que ver con sujeción. Pastor, estamos hablando de bendición. Es que Dios no bendice al que es rebelde. Dios no bendice al que no es sujeto. Nosotros queremos ser bendecidos, pero somos rebeldes. Nosotros queremos ser bendecidos, pero no nos sujetamos a la autoridad. Escuché a una mujer decir: pastor, yo no me sujeto a mi marido, ese hombre es un burro. ¿Sí ha escuchado eso? No, ese hombre siempre toma malas decisiones. ¿Y quién dijo que los líderes no toman malas decisiones? Y porque toman malas decisiones, entonces usted comienza a hablar mal de él. Esta mujer le dice a un pastor: pastor, yo no me sujeto a mi esposo porque ese hombre es un burro y por eso no somos bendecidos. Y el pastor le dice: entonces ustedes no son bendecidos porque en su casa hay un burro y una rebelde. ¿Y cómo Dios va a bendecir a un burro y a una rebelde? Lo primero que yo veo en esos 40 años que madura Moisés en su vida es que Moisés aprendió algo que se llama rendición. Diga conmigo la palabra rendición. ¿Sabe usted que honrar a la autoridad trae bendición? Cuando usted honra a su padre y a su madre, dice la Biblia, es un primer mandamiento con promesa. Es tratar bien, es hablar bien, es poner a esa persona en un buen lugar. Pero una segunda cosa que yo veo en la vida de Moisés que pasan durante esos 40 años es esfuerzo y valentía. Diga conmigo rendición, pero también está esfuerzo y valentía. Estamos hablando, hay un libro que habla acerca de la generación Nini, y yo quiero que usted lo lea, joven. Nini
ni trabaja, ni estudia, ni tiende la cama, ni barre, ni trapea, ni hace mandados. Es un libro que está en este momento. La generación Nini. Lo puede encontrar por internet. ¿Y cómo construir un joven que se vuelva de la generación Nini? No le ponga reglas. No le ponga horario de llegada. Cuando le levante la voz a la mamá, apláudalo. No le ponga tareas en su casa. Esa es la generación que se está levantando en este tiempo. Una generación que no quiere ser esforzada ni quiere ser ¿qué? Valiente. Algo que aprendió Moisés no fue la gratificación inmediata. Porque hoy la generación Nini quiere la gratificación inmediata, no los valores a largo plazo. No sé si me estoy haciendo entender en esta mañana. Porque queremos meter nuestras peticiones en el horno y que todo salga de la noche a la mañana. Y así funciona lo espiritual. Dios puede ser instantáneo, de hecho Él lo es, pero Dios siempre nos mete a nosotros en procesos para bendecirnos. Algo que necesitó Moisés y aprendió en esos 40 años, número 1 fue a rendirse y número 2 fue esfuerzo y valentía. Diga conmigo, rendición, esfuerzo y valentía. Pero un tercero que aprendió Moisés fue la humildad. Y humildad es aprender a entender que lo que tengo me lo ha dado Dios. Mire, yo sin Dios soy nada, usted sin Dios es nada, pero todos nosotros con Dios somos imparables, decía alguien. Y tenemos que comprender que lo que logramos, todo nos lo ha dado el Señor. Esa profesión que usted tiene, si Dios no hubiera movido su mano, usted no la estuviera ejerciendo. Y humildad es reconocer y entender que lo que tengo, Dios me lo ha dado. Dios me lo ha dado. ¿Cuántos creemos que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado? Sin Dios soy nada, con Él soy imparable. ¿Puede repetir eso? Sin Dios soy nada, con Dios soy imparable. Diga conmigo, rendición, esfuerzo y valentía, humildad. Pero una que aprendió Moisés fue fidelidad. Diga conmigo la palabra. ¿Cuántos conocemos la parábola de los talentos en la Biblia? Que un señor se fue y llamó a sus siervos y a uno le entregó ¿cuántos? 5, y al otro le entregó 2 y al otro le entregó 1. Pero hay algo cuando viene el Señor y los llama y les pregunta, ¿ustedes qué hicieron con el talento que yo les di? Y el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Devolvió otros 5. Pero el que había recibido 2, devolvió 2 más. El que había recibido 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Ahora, ¿qué dice en la Biblia? Dice, bien a los que devolvieron 5 y al que devolvió 2, ¿qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y ¿qué? Y fiel. Si usted lo ha leído, dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y dice la Biblia, sobre mucho que te pondré. Tiene que entender que lo que Dios le ha dado, así sea poco, si usted lo valora y lo pone a trabajar, eso que usted tiene hoy no es lo último que Dios le va a entregar. Escúcheme. Aquel que tenía un talento pensó que era lo último que Dios le iba a dar. Así que dijo, yo no lo valoro y lo voy a enterrar. Ahora, fidelidad, ¿qué significa? Es responder a lo que Dios me ha entregado. Y si yo respondo bien a lo que Dios me ha entregado, determinará lo que después tendré. No sé si me estoy haciendo entender. Si soy fiel hoy con lo que Dios me ha entregado, determinará lo que Dios después me va a entregar. La forma en cómo manejo hoy lo que Dios me da, determinará lo que Dios después pondrá en mi mano. Yo leía que Dios ve y ha entregado capacidades. Dios le entregó a uno la capacidad de administrar 5, a otro le dio la capacidad de administrar 2 y a otro le dio la capacidad de administrar ¿qué? 1. Líder, si usted es líder de la iglesia,
está orándole al Señor y diciéndole: Señor, dame 100 discípulos. Pero el que tiene, usted no lo visita, no lo llama, no lo discipula. ¿Cómo espera que el Señor le dé más discípulos? Y Dios nos ha dado a nosotros dones y talentos, pero nosotros con lo que el Señor nos ha dado lo vemos muy poquito. Yo tenía una lucha cuando me paraba a predicar y veía las sillas vacías. ¿Y sabe a quién le predicaba en ese tiempo? A las sillas vacías. Y yo comenzaba a decir: pero los que no vienen a la iglesia, pero la gente como no viene. Y el Señor me dijo: venga, ¿y por qué no le predica a los que llegaron? ¿Por qué le está predicando a los que no vinieron? Y cuando yo le predicaba a los que no vinieron, les predicaba con rabia. Ellos nunca se daban cuenta. Pero aprendí a ser fiel en lo poco. Y entonces la Biblia dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Alguien entra a la iglesia y la mira y dice: ay, tan chiquitica. Y la Biblia dice: aprenda a ser fiel, ¿qué? En lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor el mucho lo pondrá, como dice la palabra. Dios entonces pone a prueba mi fidelidad. Diga conmigo: Dios pone a prueba mi fidelidad. Mire el que está solo y dígale lo siguiente: no pierda ni entierre lo que Dios le ha confiado. Escúcheme: no pierda ni entierre lo que Dios le ha confiado. Dios promueve a aquellos que son fieles. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho, ¿qué? ¿Quién es el que promueve? Su jefe. ¿Quién es el que promueve? Ese empresario con el que usted trabaja. A usted lo va a promover Dios a través de su fidelidad. Porque la Biblia dice: el que poco ha sido fiel, sobre mucho que lo pondrá. Dios es el que me promueve. Diga conmigo: Dios es el que me promueve. Escúcheme esta frase: nuestros más grandes testimonios salen de nuestras peores épocas. Cuando vivimos épocas peores. Pastor, yo le quiero contar un testimonio, y es un testimonio muy grande, usted lo ha escuchado. O sea, que esa persona que va a contar un testimonio grande fue porque vivió una situación muy difíciles. Hay gente que reprueba en tiempo de prueba. Le estoy soltando frases importantes en esta noche. Hay gente que reprueba en tiempo de prueba. Mira el que está a su lado, dígale: es tiempo de madurar. No siga peleando por esa espadita. Rendición, esfuerzo, valentía, fidelidad. Que eso no estaba en Moisés cuando él tenía ¿cuántos? 40. Ahorita Moisés tiene 80. Todo esto sintetizado habla de algo que se llama carácter. Diga conmigo la palabra carácter. ¿Sabe qué requiere carácter? Hay dos cosas importantes para adquirir carácter en la vida. Y las dos son importantes, y la última le va a gustar más. Hay dos cosas que requieren para tener carácter. Número uno, tiempo. Y número dos, sufrimiento. Tengo que estarme callado para que usted dijera eso en este momento. Hay dos cosas que se requieren para adquirir carácter. Número uno, tiempo. Y número dos, sufrimiento. El águila, para terminar, crea su nido en las alturas. ¿Sabe usted esto? Y el águila va y saca paja, algo muy denso, muy suave, y saca pequeños palitos de ramitas y arma su nido. Pero escúcheme, el águila busca una planta que tiene chuzos, tunas, y también arma el nido en el fondo. En el fondo del nido del águila hay chuzos, pero encima de esos chuzos hay unas varitas y hay paja. Y a medida que el aguilucho comienza a crecer, ¿qué cree usted que hace el águila? Comienza a quitar la paja y a quitar todos los palitos que había encontrado. ¿Y qué queda en el nido? Solamente las espinas. Así que el aguilucho eso comienza a chuzarle, y el águila, ¿qué hace? Que usted conoce la historia. Coge el aguilucho desde la altura, lo saca del nido y lo lanza.
¿Y qué cree usted que hace el aguilucho en el aire? Tiene que irrigar sangre a sus alas y comenzar a tratar de volar, y como es torpe va hacia el piso, y cuando el águila ve que se va a estrellar en el piso, baja y lo rescata y lo pone en el nido y le da besitos y le dice: mi amor, usted tiene 38 años, quédese acá tranquilo, tranquilo, usted no necesita madurar. No, ¿sabe qué hace? Vuelve y lo empuja, y las veces que sea necesario lo empuja hasta que el aguilucho aprenda a volar. Carácter requiere tiempo y carácter requiere sufrimiento. ¿Cómo le parece a usted esto? Tengo que terminar con esta cita bíblica por causa del tiempo. Éxodo capítulo 13, versículo 21 y versículo 22. Estamos hablando en esta noche de rendición, de esfuerzo, de valentía, de humildad, de fidelidad y de carácter. Ahí viene la bendición de Dios. Éxodo 13, 21 y 22. Moisés lleva al pueblo de Israel por el desierto. ¿Cuántos años lleva al pueblo de Israel por el desierto? ¿Cuántos años va Moisés con el pueblo de Israel por el desierto? ¿Cuántos años tenía cuando mató al egipcio? ¿Cuántos años tenía cuando Dios le habló en la zarza? ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto? Entonces, cuando llega a la tierra prometida al pueblo de Israel, ¿cuántos años tiene Moisés? 120. Eso ha sido un proceso grande. Pero mire lo que dice la palabra en Éxodo 13, 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Lea el versículo que sigue conmigo con fe. Nunca, diga conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Eso habla de protección, eso habla de presencia, eso habla de bendición. Pero tuvo que haber habido sobre un líder rendición, esfuerzo, valentía, humildad, fidelidad y carácter. Esa prédica no es solo para el pastor, esa prédica es para usted. Yo quiero invitarle que en esta noche usted esté de pie y lea conmigo el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. ¿Sabe? Moisés aprendió a caminar y a depender de Dios. Una pastora que está en Manizales en este momento, que es abogada, que asistió acá a la iglesia en un tiempo, estábamos tomándonos un café esta semana, me dijo: pastor, el Señor puso en mi corazón dejar mi oficio y dedicarme tiempo completo a la obra. Y los que hemos renunciado a nuestros oficios seculares y hemos dicho: Señor, voy a caminar y a depender de ti. Hemos visto ese versículo 21 de Éxodo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de noche y de día. Estábamos hablando recientemente con una pareja de la iglesia y nos decía: pastor, el Señor nos viene moviendo mucho a trabajar en la obra, a dejar lo secular y trabajar para Dios. Y me alegra por eso, porque dice la Biblia, el versículo 22: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube y de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando usted se rinde, cuando usted se esfuerza, cuando usted es valiente, cuando usted es humilde, cuando usted es fiel y cuando crece en carácter, nunca la presencia de Dios lo va a abandonar. Siempre su misericordia, siempre su fidelidad va a estar con usted en todo tiempo. Y yo pensé que usted se iba a emocionar con eso en esta noche. Yo quiero invitarle que nos emocionamos los que dependemos de Él, los que sabemos que es ver de día y de noche una columna de fuego sobre cada uno de nosotros, los que vemos mes a mes, día a día, no por un empleo, sino sin poder nosotros explicar
cómo la mano de Dios lo ha hecho. Yo quiero invitarle hoy a que usted pueda creer y pueda madurar en su fe. Desde el día que usted conoció de Cristo hasta hoy, yo creo que su fe ha madurado. Ha madurado. Y las situaciones que usted ha vivido son parte de un propósito para madurar en su fe. No sé qué situación está viviendo en esta noche, en este tiempo. Pero usted puede hablar con el Señor en este tiempo y decirle: Señor, yo me rindo, yo me humillo delante de tu presencia. Habla con el Señor en esta noche, habla con Él. Y dile: Señor, Moisés a los 40 tomó decisiones equivocadas. Moisés a los 80 recibió un llamado. Señor, gracias, porque tú tienes un plan para mi vida. ¿Cuántos de los que están acá creen que Dios tiene un llamado para ustedes? Asusta, ¿cierto? Asusta decir y creer que Dios tiene un llamado. Pero Dios trabaja en nuestro carácter y crecemos en la fe. Habla con el Señor en este tiempo y dile: Señor, soy esa persona que pelea con el hermano tan fácilmente por un carrito. Soy aquel que hace pataleta cuando se me pierde la espadita. Soy aquel que me tiro del avión cuando las cosas no andan bien. Pero tú me estás llamando. Tú tienes un propósito para mi vida. Yo quiero permanecer. Yo quiero tener ese carácter que tuvo Moisés, que creció con el tiempo. Habla con el Señor en esta noche y dile: Señor, bendigo tu presencia en este tiempo. Bendice la presencia del Señor. Bendice su presencia. Y dile: Señor, gracias por esta palabra. Es una palabra que inspira, pero una palabra que reta, que desafía a crecer en fe, a dejar de ser inmaduro, inmadura, a crecer en carácter, a dejar de ser tóxico, tóxica, a dejar de hacer pataletas, Señor, a ir en humildad delante de ti. Porque, Señor, como estuvo con Moisés, tú estás con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí donde estás? Y dile: Señor, toda situación que he vivido, Señor, tú tienes un propósito para mi casa, para mi vida, para mi hogar, para crecer, Señor Jesús. Necesito ser más humilde. Necesito ser una persona diferente. Señor, a veces soy un nini. Señor, a veces busco gratificación inmediata. Me cuestan los procesos, Señor. Señor, tú no bendices la rebeldía. Tú no bendices la división, Señor. Yo quiero ser una persona sujeta a ti, a tu palabra, porque traes bendición, como la bendición que desataste sobre Moisés y sobre el pueblo de Israel en el desierto. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres grande, Jesús. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Que nunca